El silencio en el living de Gran Hermano se rompió con un estruendo seco, metálico y definitivo que heló la sangre de todos los presentes cuando la puerta principal se abrió de golpe, para revelar no a un nuevo compañero, sino a una caja negra con el logo de Telefe brillando bajo las luces implacables del estudio. Y antes de que nadie pudiera siquiera procesar qué significaba aquella aparición súbita, la voz de Santiago del Moro resonó por los parlantes con una frialdad quirúrgica que no dejaba lugar a dudas ni a súplicas, anunciando que Danelik Galazán estaba eliminada al instante, sin votación, sin despedida y sin posibilidad de defensa, mientras ella se quedaba petrificada en medio del comedor con la boca abierta y las lágrimas acumulándose en sus ojos sin llegar a caer, incapaz de comprender cómo su sueño se desvanecía en segundos frente a la mirada atónita de Brian, Tamara, Eduardo y el resto de los compañeros que observaban la escena como si estuvieran viviendo una pesadilla colectiva de la que no podían despertar. Si te impactó esta eliminación sorpresa y quieres saber todos los detalles ocultos que la producción no mostró en vivo, suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like para apoyar el contenido y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo para sentirte parte de esta comunidad. Para entender por qué este momento fue tan devastador y aparentemente injustificado a primera vista, tenemos que retroceder unas horas atrás, cuando la atmósfera en la casa parecía tranquila, casi engañosa, porque esa calma era solo la superficie de un volcán que llevaba días acumulando presión entre los participantes más estratégicos y emocionales del juego. Todo comenzó durante la madrugada anterior, cuando la mayoría de los habitantes ya dormía o fingía hacerlo. Pero en la cocina, aprovechando la penumbra y el zumbido constante de la heladera, Danelik mantenía una conversación tensa con Nazareno Pompey y Gisela Gipio Pintos. Una charla que los micrófonos captaron con una claridad escalofriante y que sería la clave de su destino inmediato. Danelik, visiblemente alterada por las dinámicas de poder que se estaban gestando alrededor de Franco Zunino y Juani Caruso, expresaba su frustración con palabras duras, cuestionando la lealtad de sus propios aliados y acusando veladamente a Emanuel Di Gioia de jugar doble cara. Una afirmación que Nazareno escuchaba con una mezcla de preocupación y calculadora indiferencia, sabiendo que cada palabra dicha en ese rincón oscuro podía ser usada en su contra más tarde. Mientras tanto, en el dormitorio principal, Brian Sarmiento y Tamara Paganini discutían en voz baja sobre la estrategia para la próxima nominación, ignorando completamente que sus movimientos estaban siendo observados no solo por sus compañeros, sino por una cámara oculta adicional que la producción había instalado recientemente cerca del espejo del pasillo. Un detalle que ninguno de ellos sospechaba y que cambiaría las reglas del juego esa misma mañana. Al amanecer, la tensión era palpable en el aire. Se podía cortar con un cuchillo, porque Danelik había decidido confrontar directamente a Emanuel frente a todos durante el desayuno, levantando la voz y señalándolo con el dedo mientras le reprochaba haber filtrado información privada a Lolo Pollo. Una acusación grave que hizo que Emanuel se pusiera de pie de un salto, negando todo con vehemencia y exigiendo pruebas concretas, lo que derivó en un griterío generalizado donde Pincoya intentaba mediar sin éxito y Janina Silly miraba la escena con una sonrisa apenas disimulada, disfrutando del caos ajeno mientras se tomaba su café con una tranquilidad insultante. Santiago del Moro, desde el control, observaba cada movimiento, cada gesto, cada lágrima falsa o real, y tomaba notas mentales que pronto se convertirían en sentencia, porque la producción había detectado una violación grave a las reglas del juego, algo que iba más allá de las simples discusiones cotidianas y tocaba la integridad misma del concurso. La situación escaló rápidamente cuando Dani de Lucía intervino para defender a Emanuel, enfrentándose a Danelik con una firmeza sorprendente, recordándole que estaban allí para jugar limpio y no para destruirse personalmente. Pero Danelik, cegada por la ira y el miedo a quedar expuesta como la villana de la temporada, perdió los estribos completamente y lanzó una serie de insultos hacia Dani que cruzaron la línea roja establecida por la producción, incluyendo comentarios despectivos sobre su pasado y su familia, algo que los micrófonos registraron con una nitidez cruel y que activó todas las alarmas en la sala de control. En ese preciso instante, los productores ejecutaron el protocolo de emergencia, preparando la famosa caja sorpresa, un mecanismo que rara vez se utilizaba, pero que reservaban para situaciones extremas donde la convivencia se volvía insostenible, o donde las reglas básicas de respeto eran violadas de manera flagrante. Y mientras Danelik seguía gritando, ajena a que su destino ya estaba sellado, el resto de los participantes comenzaba a dispersarse, incómodos, buscando refugio en sus habitaciones o en el jardín, tratando de evitar el fuego cruzado que amenazaba con consumir a cualquiera que se interpusiera. Fue entonces cuando la voz de Santiago interrumpió la rutina normal de la casa, convocando a todos al living principal con un tono urgente que nadie había escuchado antes.
generando una ansiedad inmediata entre dos participantes, quienes se reunieron rápidamente, intercambiando miradas de confusión y temor, preguntándose quién sería el elegido para la nominación directa o qué nueva prueba tendrían que enfrentar. Cuando todos estuvieron sentados, con Danelik ubicada en el centro, nerviosa, mordiéndose las uñas y evitando la mirada de sus compañeros, especialmente la de Emmanuel y Dani, Santiago apareció en la pantalla gigante, pero esta vez no venía solo, sino acompañado visualmente por la imagen de la caja sorpresa que acababa de entrar físicamente a la casa, generando un murmullo de incredulidad entre los presentes. Brian Sarmiento fue el primero en hablar, preguntando con voz temblorosa qué significaba aquello, pero Santiago no respondió de inmediato, dejando que el silencio se extendiera como una losa pesada sobre sus hombros, aumentando la tensión hasta niveles insoportables, mientras las cámaras hacían zoom a los rostros sudorosos de Manuel Ibero, Catalina Titi Cherkassky y Sol Abraham, quienes contenían la respiración esperando lo peor. Finalmente, Santiago tomó la palabra, y sus primeras frases fueron contundentes, explicando que Gran Hermano toleraba el conflicto, el debate e incluso la discusión acalorada, pero que bajo ninguna circunstancia aceptaría el acoso personal, los insultos familiares ni la violación sistemática de las normas de convivencia básica. Y al decir esto, su mirada virtual pareció clavarse directamente en Danelik, quien palideció visiblemente, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. La explicación continuó detallando cómo las grabaciones de la madrugada y la confrontación del desayuno habían sido analizadas minuciosamente por el equipo legal y psicológico del programa, determinando que las acciones de Danelik constituían una falta grave que ponía en riesgo la seguridad emocional de otros participantes. Una decisión que no estaba sujeta a debate ni a la opinión del público, sino que era una medida disciplinaria inmediata, tomada por la producción para preservar la integridad del formato. En ese momento, Danelik intentó hablar, levantando la mano para pedir la palabra, con los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada, tratando de justificarse, de explicar que estaba estresada, que no quería herir a nadie, que todo era parte del juego. Pero Santiago la interrumpió con firmeza, indicando que el tiempo de las explicaciones había terminado y que la decisión era irreversible, ordenándole que se preparara para salir de la casa inmediatamente. El shock fue total, absoluto, porque nadie esperaba una eliminación tan rápida, sin proceso de salvamento, sin oportunidad de despedirse de sus seres queridos en una llamada telefónica, sin la ceremonia habitual de la mochila y las flores, nada, solo la orden seca de retirarse. Lo que provocó que algunos participantes, como Luana y Grecia Colmenares, rompieran a llorar abiertamente, conmovidas por la brutalidad del momento, mientras otros, como Fabio Agostini y Eduardo Carrera, mantenían una expresión impasible, aunque por dentro seguramente evaluaban las implicancias estratégicas de esa salida forzada. Danelik se puso de pie con dificultad, las piernas le temblaban, y miró a sus compañeros uno por uno, buscando alguna señal de apoyo, alguna mirada de solidaridad, pero encontró principalmente alivio, porque su presencia se había vuelto tóxica, impredecible, y su partida, aunque dolorosa, liberaba a la casa de una tensión constante que impedía cualquier tipo de convivencia sana. Mientras caminaba hacia la puerta, arrastrando los pies, con la cabeza gacha y sollozando suavemente, Santiago le dedicó unas últimas palabras, recordándole que Gran Hermano es un juego de estrategia y resistencia, pero también de respeto, y que esa línea jamás debía cruzarse. Una lección que quedaba grabada no solo para ella, sino para todos los que permanecían dentro, quienes ahora entendían que la vigilancia era total y que las consecuencias podían llegar en cualquier momento, sin aviso previo. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe final, sellando su destino y dejando a los 20 restantes en un estado de shock colectivo, preguntándose quién sería el siguiente, si sus propias acciones podrían ser interpretadas de la misma manera y cómo debían comportarse a partir de ese instante para no correr la misma suerte. La reacción inmediata dentro de la casa fue un silencio sepulcral, seguido de comentarios susurrados entre grupos pequeños, donde Brian y Tamara analizaban fríamente cómo este cambio afectaba a las alianzas, mientras que Juan Icar y Franco Zunino veían la situación con cierta satisfacción, ya que Danelik era un obstáculo para sus planes, y ahora ese obstáculo había sido removido por una fuerza externa, limpiando el tablero de juego de manera drástica. Por otro lado, participantes como Yanina y Pincoya mostraban una preocupación genuina, no solo por Danelik, sino por el precedente que se acababa de establecer, temiendo que la producción utilizara esta medida como una herramienta de control más frecuente, manipulando el curso del reality show según conveniencia narrativa más que por reglas claras y preestablecidas. La noche cayó sobre la casa con una atmósfera lúgubre, diferente a todas las anteriores, porque la certeza de la permanencia había desaparecido, reemplazada por la incertidumbre absoluta. Y cada risa,
Cada comentario, cada gesto era analizado bajo la lupa del miedo a ser el próximo en recibir la visita de la caja sorpresa. Desde mi perspectiva personal, creo que esta decisión de Santiago del Moro y la producción fue necesaria, pero ejecutada con una dureza que raya en lo cruel. Porque si bien es cierto que Danelik cruzó límites inaceptables con sus insultos y su actitud agresiva, eliminarla al instante sin darle ninguna posibilidad de redención o advertencia previa envía un mensaje peligroso sobre la arbitrariedad del poder dentro del juego. Me parece que el formato pierde parte de su esencia cuando las reglas cambian sobre la marcha sin transparencia, porque los espectadores necesitamos entender claramente qué está permitido y qué no, y actuar como juez, jurado y verdugo en tiempo real genera más confusión que justicia. Aunque reconozco que mantener a una participante que viola constantemente la dignidad de los demás hubiera sido aún peor para la salud mental del grupo. Sin embargo, no puedo dejar de sentir cierta lástima por Danelik, quien probablemente actuó impulsada por la presión extrema del encierro y la manipulación psicológica inherente al programa, convirtiéndose en chivo expiatorio de una dinámica tóxica que involucraba a muchos más que solo a ella, y que ahora queda estigmatizada como la villana que merecía ser expulsada, cuando en realidad fue producto de un sistema diseñado para romper a las personas. Lo que viene ahora será interesante de ver, porque la dinámica de poder ha cambiado radicalmente. Los aliados de Danelik se sienten vulnerables y sus enemigos celebran una victoria